En 1859 se estableció que los bates de béisbol podrían ser no más de 2 pulgadas de diámetro y de cualquier longitud. Después de 10 años se estableció de 42 pulgadas de largo. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a seguir con el programa Defensor Deportivo en este momento con Miguel Surún, abogado. Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Reyes. Buenas, amigos. Hoy tenemos un tema que nos puede pasar a aquellas personas que se dedican, digamos, a la organización de actividades deportivas. Es decir, que son dirigentes clubísticos, dirigentes de federaciones y que de pronto se presenta la oportunidad de competir a nivel internacional. Es bien sabido que muchas veces esas entidades no tienen gran cantidad de recursos para sufragar y financiar sus actividades. Pues, ¿qué sucede? Que algunas de esas entidades o algunas de esas personas pues se ceden a la tentación de recibir dineros a los fines de colar a determinadas personas en esas actividades, a los fines de dotar a personas que no tienen nada que ver con la actividad deportiva de las correspondientes visas. Y me refiero, cuando hablo de visas, me hablo de la visa de los Estados Unidos de América, visa europea, visa española, es decir, de los puntos donde por lo regular a muchas personas les interesa viajar, porque entienden que hay verdaderas o mejores oportunidades de progreso. ¿Qué consecuencias puede traer para esas personas? Miren, en primer lugar, hay que tomar en cuenta la gravedad del hecho. Estamos en presencia, evidentemente, de una estafa, pero una estafa desde el punto de vista moral, o sea, no es una estafa a la luz de lo que todos conocemos y de lo que conoce el Código Penal. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos presentando a una persona que no tiene nada que ver con una disciplina, a una, dos o tres personas o un equipo en algunas oportunidades, eso ha ocurrido, y lo hacemos figurar como miembro de nuestro equipo, como gente, como personas que son expertas en esa disciplina, y los presentamos al consulado correspondiente a los fines de que se les otorgue el correspondiente visado. Es posible que a la luz de esa actuación fraudulenta, evidentemente, pues se puedan generar determinados fondos, se puedan cobrar, qué sé yo, algunos 3, 4, 5 mil dólares por cada persona. Pero señores, estamos en presencia de un fraude que genera inmediatamente una responsabilidad penal para ese manager y para todas las personas que estén involucradas en ese fraude. En primer lugar, vamos a partir con la menor responsabilidad. La menor responsabilidad, evidentemente, recae sobre las personas que se han prestado a esa actividad. Aquel inmigrante que decide arriesgar 3, 4, 5 mil dólares a los fines de hacerse pasar como deportista, hacerse pasar como experto en una actividad determinada y obtener su visado. Evidentemente hay un fraude. Evidentemente la primera responsabilidad que va a afrontar es una responsabilidad administrativa por parte del país correspondiente en caso de que se determine que ha incurrido en esa acción. Es decir, en el caso específicamente de los Estados Unidos de América, aquella persona que miente ante las autoridades pues compromete su responsabilidad penal, pero no solamente eso, sino que además digamos, es excluido de por vida respecto a la posibilidad de que pueda ser beneficiado de una visa de inmigrante y de no inmigrante. Es decir, que en el lejano hipotético caso, por ejemplo, de que una de esas personas, por ejemplo Juan, que haya sido descubierto haciéndose pasar como pelotero en el consulado de los Estados Unidos de América, él ya no va a ser elegible, ni siquiera en caso de que uno de sus padres lo solicite de manera formal, o en caso de que una esposa o un esposo lo esté solicitando para ser residente legal en los Estados Unidos. El tiempo mínimo de esa pena administrativa pues serían de 10 años, y a partir de los 10 años pues usted podría optar por un perdón, pero eso ya va a depender de la opinión de ese cónsul. Estamos hablando esencialmente de las personas que han cedido a pagar el dinero para irse a los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de las personas que organizaron. Evidentemente, en este caso, ¿quién tiene responsabilidad? Evidentemente el dirigente, que a sabiendas de que una persona no es experta en una actividad, en una disciplina deportiva determinada, pues evidentemente
él es responsable de organizar viajes ilegales, esencialmente del tráfico de personas. Esto está tipificado, condenado en la República Dominicana con penas de hasta 10 años y pueden aumentar las penas en caso de que evidentemente ocurran algunas desgracias personales, que no es el caso de la especie. Pero también el tráfico de personas es castigado en los Estados Unidos de América. Y le planteo esa posibilidad porque en caso de que la operación en la República Dominicana salga como todos los esperan, es decir, que tenga su éxito y que a cada una de esas personas pues se les otorgue el correspondiente visado, de detectarse ese fraude en los Estados Unidos de América, pues evidentemente va a generarse un proceso penal y adivinen qué, inmediatamente puede emitirse una orden de prisión internacional a la luz de una acusación formal de un jurado de los Estados Unidos de América y usted puede estar perfectamente enfrentando un proceso de extradición a los fines de que sea juzgado en los Estados Unidos de América. Pero estamos hablando esencialmente del manager, pero también tenemos que hablar de la persona que contacta al manager, de la persona que, digamos, recluta a cada una de esas personas que están interesadas, porque siempre hay una especie de buscón, que es el que sabe quién está interesado en irse a los Estados Unidos y recibe el dinero por lo regular. Todas estas personas pueden enfrentar perfectamente esos cargos, penas de hasta 10 años en la República Dominicana, pero penas de hasta 20 años en los Estados Unidos. Y todos pueden inclusive enfrentar la pena de trata de blancas, pero además el llamado delito de conspiración, el llamado delito, estamos hablando de los Estados Unidos, el delito de mentir ante un funcionario público, porque en los Estados Unidos, a diferencia de lo que en la mayoría de los casos ocurre en la República Dominicana, el hecho de mentirle a un funcionario público, aunque no sea bajo juramento, en los Estados Unidos eso es delito. Y por vía de consecuencia puede perfectamente ser perseguido. Por eso es importante que nosotros analicemos cada uno de los pasos que tenemos. Es posible, y les reitero, he tenido la experiencia de muchísimos casos donde determinadas personas ceden a la tentación y deciden incurrir en hechos reñidos con la ley que tienen repercusiones en los Estados Unidos. Y luego de 3 años, pues se topan con la sorpresa de que van a tocar la puerta de su casa para apresarlos, amarrarlos y mandarlos hacia los Estados Unidos. Uno vive muy tranquilo si uno se dedica al trabajo honesto, si uno se dedica a lo que uno disfruta esencialmente, que en el caso de las personas que nos estamos refiriendo, es organizar eventos deportivos entre jóvenes, entre deportistas, y ir a representar a nuestro país con mucha honra. Por eso debemos estar conscientes de la responsabilidad que se puede generar con cada uno de esos hechos. Hay vivos y hay avivatos. No hay nada fácil esto. La gente inventa, ya usted sabe. Hay algunas ligas por ahí. Ay, Dios mío. Vamos a dejar ese tema y vámonos entonces a la pausa. Regresamos rápidamente con Defensor Deportivo. Variedad TV, lo que hay que ver.